Voy a empezar con un caso de una paciente femenino de 27 años de edad, la cual ella llega en 1994 por disnea y tos no productiva con pérdida de peso. Una paciente joven, una radiografía de tórax encontró una sombra reticonodular y la velocidad de sedimentación globular estaba elevada. La biopsia pulmonar demostró alveolitis linfocítica y le dieron un tratamiento con esteroides en 1991. Posteriormente la paciente siguió con disnea de ejercicio y dolor torácico y no había factores de riesgo coronario. La tensión arterial en el brazo derecho tenía 130/80 y en el izquierdo no le detectó presión arterial, no se palpaba pulso radial ni braquial del lado izquierdo. Se le hizo una prueba de esfuerzo la cual fue positiva y se le realizó una coronariografía. Los hallazgos encontrados, que ahorita vamos a ver las imágenes, la coronaria derecha estaba normal y la izquierda tenía una estenosis muy importante del ostium del tronco de la coronaria. La arteria subclavia izquierda estaba ocluida y se le encontró hipertensión arterial pulmonar por arteritis pulmonar y en el procedimiento la paciente presentó un infarto en la cara anterior y paro cardíaco. Y se le encontró el tronco ocluido y se le colocó en ese momento CPK elevada, se diagnosticó arteritis de Takayasu. En la angiografía se detectó estenosis de la arteria carótida común, se dio tratamiento con prednisolona y ciclofosfamida por 6 meses, la proteína C reactiva se normalizó y el PET que se le realizó detectó positividad y después del tratamiento mejoró. Se repitió otra coronariografía y se vio que se encontró una restenosis del stent, se le dio tratamiento antiinflamatorio y se trató con aterectomía direccional. Aquí podemos ver esta imagen en la cual tiene lesión en el tronco inicial. Posteriormente, después de haber colocado el stent en el tronco, aquí se ve la arteria carótida común con una lesión y no se ve la subclavia, está obstruida. Y cuando les hacen los estudios a los pacientes con PEP, se puede ver una captación a nivel aórtico que posteriormente con tratamiento desaparece esa captación. Eso nos indica un poquito la actividad inflamatoria de los pacientes. Posteriormente se vio que el stent estaba con una restenosis importante, se volvió a realizar tratamiento con aterectomía direccional y esto fue lo que se obtuvo y posteriormente quedó resuelto el problema. Así es de agresiva este tipo de enfermedades. ¿Y qué tiene que ver con esto? Generalmente el endotelio tiene un equilibrio produciendo sustancias vasodilatadoras, vasoconstrictoras como óxido nítrico, endotoxinas, sustancias procoagulantes, anticoagulantes, y cuando se pierde ese equilibrio se produce una disfunción endotelial y eso produce una reacción inflamatoria muy severa en este tipo de padecimientos. Sobre todo las sustancias proinflamatorias como las interleucinas y el factor de necrosis tumoral. Y las sustancias antiinflamatorias. Cuando se pierde este equilibrio se presenta la enfermedad. Aquí podemos ver otra imagen en la cual los vasos son afectados y entonces las sustancias, los neutrófilos, las células empiezan a infiltrar los vasos sanguíneos. Como en esta diapositiva podemos ver. Al introducirse las células empiezan a producir una reacción inflamatoria muy severa. Y este tipo de alteraciones se presenta por varios mecanismos. Generalmente son mediadas por anticuerpos, otras son mediadas por complejos inmunes, como ya lo había mencionado el doctor Flores, y otras son relacionadas con respuesta a células T o células citotóxicas. Esto es las células de los complejos inmunes que producen la activación del complemento con daño en la íntima, en la adventicia y en la muscular de los vasos. Estos son de los anticuerpos anticitoplásmicos de los neutrófilos, los cuales la producción por medio de un estímulo de sustancias inflamatorias hacen que haya expresión de proteinasa 3 en los neutrófilos, se ligan los ANCA y posteriormente a las moléculas de adhesión, y esto produce sustancias reactivas del oxígeno, lo cual produce una gran destrucción a nivel endotelial.
¿Y cuál es la expresión que se presentan en los vasos sanguíneos, sobre todo pues, sistémicos y coronarios? Generalmente produce una inflamación muy importante hasta producir la oclusión total del vaso, o en algunos casos se produce una debilidad en la parte muscular de las arterias produciendo aneurismas. Entonces la expresión es o estrechamiento muy severo, oclusión o una presentación de un aneurisma. Y de acuerdo a la clasificación de Chappell-Hill, como ya lo había mencionado el doctor Flores, la vasculitis abarca los grandes vasos con una producción de formación granulomatosa en la arteritis de células gigantes y la de Takayasu, que son de grandes vasos. Y la diferencia de una y otra es la edad principalmente. Generalmente la arteritis de Takayasu es en gente muy joven, generalmente son asiáticos, también hay mexicanos, japoneses, etcétera, pero se presenta mucho este tipo de poblaciones. Y en la arteritis de células gigantes, la involucración en la aorta y en las ramas también se presenta, pero es en gente mayor. Posteriormente, las vasculitis de vasos medianos, que la representación es la poliarteritis nodosa y la enfermedad de Kawasaki, que esta se presenta generalmente en niños con un proceso febril, y la vasculitis de vasos pequeños, manifestada por la presencia de ANCAS en poliangitis microscópica, granulomatosis de Wegener y síndrome de Shure-Strauss. En 1908, Takayasu, oftalmólogo, describe en el fondo de ojo alteraciones arteriovenosas en la papila, y la involucración coronaria fue descrita en 1951 por Frobic y Loren, y posteriormente en 1973 se realiza el primer bypass coronario por Jung en este tipo de pacientes. Y como podemos ver aquí, la ortitis granulomatosa, que es la arteritis de Takayasu, involucra aorta y ramas proximales, afecta más a mujeres japonesas o mujeres asiáticas en la tercera década de la vida. Y John Park, que es un cardiólogo intervencionista, reportó en una serie de 108 coreanos que el 7% de estos pacientes eran menores de 10 años. La aorta y sus ramas dan una estenosis, pero la formación de aneurismas en estos pacientes ocurre en 10%. La hipertensión arterial es lo que predomina generalmente en la arteritis de Takayasu en el 85%, y generalmente es un origen renovascular, es decir, tiene una vasculitis a nivel de las arterias renales. También se presenta insuficiencia cardíaca en 44% de los pacientes, y la afectación de la aorta ascendente puede provocar una insuficiencia aórtica que a veces requiere un recambio valvular. La involucración coronaria, muchas veces en las autopsias se vieron que la afectación en estos pacientes era alrededor del 10.5% de los pacientes, y frecuentemente eran fatales. Se hizo una clasificación en 3 tipos, las lesiones de las coronarias, que era la estenosis u oclusión del ostium coronario, que es lo más frecuente. Generalmente cuando vemos un paciente joven y que tiene lesiones en los ostium coronarios, hay que descartar la posibilidad de que el paciente pueda estar cursando con una vasculitis. También hay la alteración tipo 2, que es la difusa o focal, y la tipo 3, que es la formación de aneurismas coronarios. Y esta es la clasificación de la arteritis de Takayasu, que en el tipo 1 abarca las ramas del arco aórtico, en el 2A, aorta ascendente, el arco y las ramas. En el tipo 2B, lo mismo, pero la aorta descendente torácica está afectada. En el tipo 3, la descendente torácica, el abdominal y las renales. En el 4, abdominal y renales nada más. En el tipo 5 es la combinación del 2B y del 4. Y también se encuentra el compromiso de las arterias coronarias y también problemas de arteritis pulmonar, que se describe como hipertensión arterial pulmonar. Y esta es la clasificación para que tengamos más idea de cómo se presenta. Esta es la formación de un aneurisma en un paciente con arteritis de Takayasu por medio de la resonancia magnética, que nos permite ahora documentar mejor los casos. Y este es un caso de un paciente que tiene una estenosis muy severa de la aorta descendente, la cual fue resuelta a través de una prótesis
aórtica, con lo cual se resolvió. ¿Y cómo se mide la actividad en la arteritis de Takayasu? Hay varias formas. La tomografía por emisión de positrones en los pacientes con arteritis de células gigantes muchas veces demostraba un silencio clínico, es decir, no había mucha sintomatología, se pensaba que el paciente estaba estable, pero cuando se le realiza tomografía por emisión de positrones hay áreas activas metabólicamente en las arterias femoral y aorta. Las imágenes de resonancia magnética es otra forma en la arteritis de Takayasu porque demuestran edema de los vasos en pacientes que nosotros pensamos que tienen remisión clínica. En pacientes que se les realiza generalmente autopsias, se ve que hay enfermedad activa a pesar de que se creía que estaban en remisión clínica estos pacientes. Y hay marcadores de inflamación como el amiloide A sérico y la proteína C reactiva que permanecen elevados años después de una enfermedad de Kawasaki. Y aquí podemos ver esta diapositiva en la cual se ve la velocidad de sedimentación globular y la proteína C reactiva cuando el paciente recibe terapia con inmunosupresores, cómo disminuye en forma importante los niveles de estos marcadores. ¿Qué indicaciones hay para la intervención quirúrgica o tratamiento de angioplastía en estos pacientes? Cuando existe hipoperfusión cerebral es necesario realizar algún tratamiento, ya sea endovascular o a través de bypass. Cuando hay hipertensión renovascular documentada por vasculitis en las arterias renales, la claudicación de miembros, reparación de aneurismas en la insuficiencia aórtica, isquemia intestinal y la isquemia coronaria. Una de las cosas muy importantes es, lo más importante es tratar de estabilizar la inflamación en estos pacientes con tratamientos que utilizan los reumatólogos a través de esteroides o inmunosupresores y posteriormente realizar los procedimientos quirúrgicos, ya sea con bypass o realizar la angioplastía coronaria. Claro, si hay casos de urgencia, pues hay que resolverlo en ese momento. Este es un estudio de uno de los médicos japoneses en el cual se ve cómo predomina en las arterias coronarias las lesiones del ostium de la coronaria izquierda. El éxito de la angioplastía en la arteritis de Takayasu es alta en un 90% en las arterias renales. En la subclavia también hay un éxito de 86%, pero puede haber una restenosis de alrededor del 16 al 25%. Y también ocurre en las arterias coronarias con el uso de angioplastía por balón. Como tienen un proceso inflamatorio muy severo, estos pacientes tienen a hacer una restenosis muy importante y ahora actualmente con los nuevos stents con fármaco se ha logrado mejorar un poco el pronóstico de estos pacientes. Como aquí vemos, primero se le da un tratamiento a la vasculitis con los medicamentos indicados. Si hay una oclusión, se realiza angioplastía o cirugía. Cuando hay trombosis, puede usarse anticoagulantes y aspirina. La cirugía se puede realizar, pero si el paciente tiene afectación de la subclavia, de donde sale la arteria mamaria, no es posible realizar este tipo de bypass. Y la incidencia de restenosis en bypass es bastante alto, es alrededor del 36%. Los injertos venosos mantienen una permeabilidad limitada a 4 años en el 60% de los casos. Y en varias coronariografías que se realizaron a estos pacientes se veía que había arterias coronarias que hacían como fístulas que se ligaban a arterias bronquiales o pulmonares y producían un robo coronario, y esto se trata a través de ligadura. La angioplastía, como habíamos mencionado, da una restenosis muy alta de 78%, pero con los nuevos stents con droga disminuye mucho este tipo de problema. Podemos concluir que los stents con fármaco mejoran la restenosis y la inflamación y puede contribuir a mejorar la permeabilidad vascular. Y esta es la vasculitis de arteritis de células gigantes, en la cual el paciente es un paciente de mayor edad, tiene fatiga, tiene
polimialgia reumática muy asociada. El paciente puede tener claudicación de la mandíbula y la carótida, de ahí sale la arteria temporal, la cual se ve muy marcada y hay dolor, cefalea y sensibilidad al tocar este tipo de arteria. Esos son los criterios para hacer el diagnóstico de la arteritis de células gigantes con el agregado de la velocidad de sedimentación globular. En muchos pacientes se requiere realizar la biopsia de la arteria temporal para dar positividad a esto. También afecta a la aorta y las grandes arterias parecidas al tacayazo. Se pueden presentar aneurismas y disecciones. La incidencia de aneurismas es alrededor del 18% y la disección del 18.9%. Y la enfermedad coronaria es alrededor de 8.2 a 12.6% por 1000 personas por año. Finalmente, las arterias de mediano calibre fue descrita por Kussmaul y Mayer, ya describían que las arterias epicárdicas parecen estar más gruesas y con presencia de cordones nodulares amarillentos. Esta patología se manifiesta por la pérdida de peso, artralgias, una afectación a nivel neurológico que es la mononeuritis múltiple, afectaciones cutáneas asociadas a este padecimiento de vasculitis, afectación renal y con presencia de úlceras, nódulos, isquemias digitales muy importantes, libedos reticulares, y cuando se les realiza angiografía renal, como ya lo mencionaron, se presentan aneurismas a nivel de las arterias renales. Esta es otra presentación de la arteritis nodosa con aneurismas y a nivel intestinal también se presentan este tipo de patología. Algunos pacientes pueden cursar con hemorragias de tubo digestivo, sangrados importantes. Y a nivel coronario, este es el caso de un paciente del New England que llega con taquicardia ventricular, hace paro, lo sacan, realizan una coronariografía. A mí no me gustaría estar haciendo este procedimiento con este caso, está feísimo. Entonces vean cómo tienen las lesiones nodulares en toda la arteria. Aquí hay una obstrucción importante y en esta, la coronaria derecha, se ven lesiones. No se logra precisar exactamente dónde hay una lesión crítica, aquí sí se logra ver un poco. Esos pacientes pueden llegar a presentar infartos con pobre pronóstico, bloqueos AV completos, arritmias, taquicardias, alteraciones en el sistema de conducción, se agrega pericarditis, miocarditis, cambios angiográficos como ya los mencionamos, hay disección espontánea, casos reportados, porque no hay estudios multicéntricos grandes en relación a las arteritis coronarias. Los estudios postmortem revelan vasculitis de vasos villanos coronarios en alrededor del 70% de los casos. Muchas veces ni se diagnostican clínicamente. El diagnóstico es por biopsia o por arteriografía. Otra de las vasculitis de mediano calibre es una descrita enfermedad por Tomisaku Kawasaki, que describió el síndrome ganglionar mucocutáneo, que es una alteración febril con inflamación en nódulos cervicales y hay descamación en los dedos de los pies y de las manos. En niños japoneses fue descrito este primer caso. Y como podemos ver aquí, la afectación, lengua de fresa, las alteraciones cutáneas, el desprendimiento de la piel un poquito, descamación en los dedos, la inyección conjuntival. Y esta vasculitis se presenta generalmente siempre en niños con un cuadro febril que muchas veces puede pasar desapercibido y al presentarse el paciente en etapa adulta, joven, encontrar un aneurisma, uno puede sospechar que probablemente tuvo una enfermedad de Kawasaki. Ataca a niños muy pequeños, el 50% son menores de 2 años y el 80% menores de 4 años. Afecta principalmente a razas asiáticas y más frecuentemente en japoneses. Esas son las alteraciones que presentan estos pacientes: fiebre, artritis, miocarditis y la presentación de aneurismas más o menos como a la 3ª semana o 2ª semana, y alteraciones en las mucosas, etc. Los hallazgos cardiovasculares en la enfermedad de Kawasaki son la miocarditis, la pericarditis, valvulitis,
anomalías coronarias presentándose por aneurismas de arterias como la arteria poplitea, arterias renales, etc. Fenómeno de Raynaud y gangrena periférica. El diagnóstico se realiza mucho por ecocardiografía en niños pequeños, se logran ver los aneurismas. La angiografía cardíaca indica que se presentan en 20 a 40% de enfermedad de Kawasaki, anomalías coronarias. 50% de esas lesiones van a regresar o van a retornar en 5 años sin hacer absolutamente nada más que el tratamiento con inmunoglobulinas. Y en aneurismas de 3 a 4 milímetros pueden regresar ese tamaño de aneurismas en 2 años. Y los que realmente sí van a dar problemas son los aneurismas gigantes de más de 8 milímetros que son poco probables a resolverse. El 25% de los pacientes que no son tratados con inmunoglobulinas presentan este tipo de aneurismas. Y los pacientes que se les trata con inmunoglobulinas desarrollan nada más 5% de aneurismas coronarios. Y aquí podemos ver una imagen de resonancia en la cual se puede ver los aneurismas pequeños, que son hasta 5 milímetros, los medianos es de 4 a 6 milímetros hasta 8, y los gigantes de 8 milímetros, como habíamos mencionado. Este es un caso de un paciente en el cual se ve un aneurisma muy importante, casi del tronco y la descendente anterior, con una rama muy pequeñita de la descendente anterior. Entonces podemos ver, es un caso pues, muy severo. Estos pacientes pueden formar trombosis acá y producir un infarto muy severo y morir súbitamente, sobre todo en niños. El riesgo de muerte depende del tamaño, ya lo habíamos mencionado, y también estos pacientes con aneurismas muy gigantes, si tienen obstrucciones del 70%, está indicado realizar cirugía en 2 coronarias mayores si comprometen eso o si comprometen el tronco de la coronaria izquierda. Sí. Aquí podemos ver una lesión y cómo es pre-stent, y cómo le colocan un stent, se ve un ultrasonido intracoronario con una obstrucción muy severa y cómo se ve los struts del stent ya abierto completamente. Finalmente, la granulomatosis de Wegener es una vasculitis necrotizante que afecta vías respiratorias superiores, inferiores y los riñones. Producen unas alteraciones sencillas de montar en la nariz con sinusitis, con descargas sanguinolentas, inflamación de las orejas, pérdida del oído. Involucra el corazón. Fue descrita primeramente por Wegener en 1936 y en un estudio de 158 pacientes por 8 años, 6% tenían enfermedad en el corazón y hay varios reportes de infartos silenciosos en ellos. Y aquí está la afectación que se presenta con pericarditis, arteritis coronaria en el 50% de los casos, miocarditis, endocarditis, anomalías de trastornos del ritmo, y la expresión de infarto del miocardio con expresión clínica es excepcional, no es tan frecuente. Pues la enfermedad es vasculitis, vemos, corazones no sabemos. Muchas gracias.